Seguimos en este viernes jocoso de día a día. Preparación del día de hoy. Hígado encebollado con un puré de papas. Ya me tengo por acá adelantada las papitas que las puse a hervir. Sabemos que demoran unos 30 minutos para que estén para el final del programa. Tengo una buena cantidad de cebolla y para que vean la proporción, hay aproximadamente 1 kilo de hígado, 1,2 creo que hay aproximadamente ahí. Y tengo acá casi que 1 kilo de cebolla, lo mismo también. Ahora que las pelé quizás un poco menos, pero había 1,1 kg de cebolla. Generalmente a mí esta preparación me gusta que tenga igual parte en peso de cebolla que de hígado. ¿Por qué más que nada? Porque el hígado es una carne que cuando la cocinamos es bastante sequita, entonces el aporte de estas cebollas fritas que yo le voy a poner al inicio va a generar un juguito y lo va a hacer más dulzón, que lo va a hacer un plato más rico. Segundo detalle es mientras me voy cortando estas cebollitas en partes chiquititas para esta preparación. ¿Qué es lo que tiene el hígado como carne diferente a una carne roja convencional? Bueno, primero que es una, como hablábamos hoy con Fito, es una parte de las de adentro del animal, o sea, no estamos comiendo un músculo, obviamente, pero en una época, en la época en especial de mi mamá quizás y demás, era muy recomendable para las embarazadas, después de que habían parido, que las mandaban a comer hígado. ¿Por qué? Porque dentro de las carnes de la vaca es la carne que se sabe que tiene más cantidad de contenido de hierro. Entonces, en aquellas personas que puedan llegar a tener un dejo de anemia o un poquitito de falta de glóbulos rojos, el comer hígado lo mejora un montón. Si en casa no nos gusta el hígado por un tema del olor básicamente, porque es una carne que tiene bastante olor cuando uno la cocina, bueno, esto de hacer la picada de la cebolla inicial, de hacer un buen sofrito de cebolla, va a hacer que bastante de ese aroma que normalmente del hígado no nos gusta, quede por lo menos encubierto, quede tapadito justamente por la cebolla. Lo otro que podemos hacer también para agregarle es lavar la pieza de hígado esta que yo tengo acá, todavía está sangrando, o sea, todavía está tirando restitos de sangre que tiene adentro. Bueno, se ven más que, mira, le voy a dar vuelta ahí para que se vea. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es con esa pieza de carne, yo ya hoy la lavé 2 veces, es enjuagarla bastante. O sea, cuando vayan a comer hígado o riñón o alguno de esos tipos de carne, es bueno pasarlo por abajo del agua, o es bueno dejarlo bastante abajo del agua, justamente para eso, para que esos juguitos que trae de adentro, en este caso el hígado, se diseminen en esa agua. Me voy a dar fuego a mi otra olla de esta manera. Vamos a colocar una buena cantidad de aceite extra virgen carbonel y me voy a poner a sofritar las cebollas. Como ya la tabla me quedó ocupada, voy a arrancar con la mitad. Se preguntarán por qué tengo unas arvejas ahí al costado, unas arvejas de sidacos, porque bueno, en vez de hacer solamente un purecito blanco de papas, bueno, vamos a hacer un puré clásico de papas y esas arvejas que ya están prontas y cocidas, también las voy a transformar en un puré, pero más que nada con la idea de que nuestro plato no quede marrón y blanco, que son los dos colores que va a tener justamente con el hígado y el puré de papa, para darle un toquecito verde y de algo más a nuestro plato con esas arvejitas de los amigos de Sidaco. Me termino de cortar de esta manera la cebolla. Le voy a agregar ahora un poquitito de sal para que ya se empiecen a aguar y de esta manera seguimos con el sofrito. Y ahora les voy a mostrar cómo cortamos el hígado. Un detalle, cuando vayan a comprar hígado, en especial en la carnicería, pídanle al carnicero que le corte. Ahora les voy a mostrar cómo está este corte de hígado. Que el hígado viene como toda una pieza toda entera, muy grande, y hay algunas partes del hígado que tienen todavía como los tubitos de por adentro del hígado y demás. Intenten ir más como para el corazón del hígado, por decir una manera, que es todo pulpa y que tiene menos de esos tejidos que no son lindos, que son justamente las venas que corren por dentro de ese órgano básicamente que es el hígado. Termino de cortar acá, me voy a mandar este resto de cebollitas para acá para que se sofriten de esta manera. Se me cayeron algunas para afuera, pero no pasa nada. Y me voy a cortar la última rapidito antes de mostrarles cómo me corto el hígado. Yo tengo 2 maneras de trabajar con el hígado. Uno, como hacía mi vieja básicamente, que era cortar churrascos bastante grandes. Esos churrascos, pasarlos por harina. Así lo hacía mi mamá. Ponía aceite en una sartén, les daba como una selladita en esa pasada por harina al hígado y después lo mandaba en esta cebolla. De esa manera que hacía que el juguito, me voy a agarrar de por aquí una cuchara, que el juguito que largaban estas cebollas a la hora de que uno las ponía acá, la poquita harina esa lo transformaba ese juguito en una salsa básicamente. Yo prefiero cortarlo al hígado de manera muy pequeñita y es más, les voy a contar un secretito. Suelo hacer, la gente que me conoce de mis cocinadas de fuera de casa, saben que yo suelo hacer un paté de hígado de vaca, que lo único que hago es hacer este mismo sofrito, corto el hígado como lo voy a cortar ahora, que va a ser en pequeñas laminitas de esta manera, me voy a pegar una chairada a la cuchilla, y después cuando está cocido todo bien cocido, lo que hago es, con un mixer, mixeo cebolla y el hígado
en caliente antes de que se enfríe, le agrego una buena cantidad de manteca y de esa manera obtengo un paté de hígado de vaca que es bastante rico y gustoso. El paté más clásico que hay de hígado, obviamente es de hígados de pollo, pero hoy en día no se consiguen tanto los hígaditos de pollo, entonces es otra manera también de poder comer hígado. Si en casa los niños no les gusta encontrarse con esta pieza, con este churrasquito, que va a quedar como un churrasco medio marroncito, bastante tirando sequito y durito. De hecho, por ejemplo, en mi familia, mis hijas les gusta la carne muy jugosa. Esta es una carne que tiende a quedar como sequita. Bueno, una buena manera de dárselas de comer, en especial cuando son bebés, como yo tengo una niña bebita en casa, es esa, justamente. Agarrar la pieza del hígado, fritarla como voy a hacer yo aquí con la cebolla y demás, y una vez que esté frita, utilizar el mixer y transformar todo eso en un puré. Esa papillita que le vamos a dar de puré de hígado con cebolla es como un superalimento, en especial a nivel del contenido de hierro. Hoy yo no lo hice, pero esta pieza de hígado, por ejemplo, en esta partecita se ve acá un poquitito. Todavía tiene como un dejo de una pielcita blanquita, que yo creo que si lo pongo de costado se ve un poco más. A ver, ahí. Vamos a girarlo para acá para que se vea un poco más. Tiene una parte bien roja y la pielcita esa que tiene de arriba. Si nosotros a esta pieza de hígado la sumergimos un minuto en un agua hirviendo, esta piel se pone totalmente blanca y se despega automáticamente. En esa parte que yo les hablaba del hígado, que no es básicamente el corazón, la que tiene la parte más de las venas, esa piel es bastante más fea de masticar, fea de cocinar y demás. Entonces, si vamos a la carnicería y en vez de tocarnos como a mí, que me tocó una parte del hígado que es casi todo pulpa, nos toca mucho de esa parte que tiene las venitas de por medio, bueno, intentemos retirar sí esas venitas y esa piel, porque por más que lo cocinemos horas, esas partes, en especial las de las venas, van a quedar como muy duritas. Me revuelvo por acá mi olla, las papitas ya están casi a punto, le voy a agregar una buena cantidad de orégano, de esta manera, una buena cantidad de sal para que esta cebolla justamente sude bastante, y ahora me voy a empezar así en este momento, que todavía la cebolla no está ni caramelizada ni nada, a irme agregando las piezas de hígado todas juntitas así, vienen para acá. Me voy agregando así, ya estamos llegando casi al final de la receta. Me termino de cortar estas piecitas de hígado y este es el otro punto. No es una carne que se cocina rápido, o sea, no podemos cocinar el hígado como una minuta. Si yo pongo una pieza de hígado vuelta y vuelta a la plancha e intento cocinarla como una minuta, seguramente lo que suceda es que quede por fuera bastante durita, el corazón todavía con textura de hígado que no es linda y no es marrón y no se termina de cocinar. El hígado es una carne para cocinar en lo posible dentro de una olla. Y miren, acá justamente en esta parte nos encontramos con eso que yo les decía, que son como, quizás Osiris, que sabe un poco más de medicina, me podrá decir cómo se llaman las partes de adentro del órgano del hígado, pero son, me imagino que por donde pasan los líquidos y demás dentro de este órgano. Estas son las partes que generalmente tenemos que retirar a la hora de trabajar con el hígado, porque esta parte, por más que la cocinemos durante horas, va a quedar muy dura. Me vuelvo a traer para acá la pieza de hígado, me voy a esquivar esa partecita, vamos a hacer así de todas las maneras, así. Y esta partecita, que es lo que yo les decía, que es esa venita, que me la voy a dejar acá aparte justamente, no la voy a utilizar y no la vamos a cocinar. Con un cuchillo más fino y con más tiempo podría haberle sacado más pulpa de hígado, obviamente, y solamente haber descartado lo blanco. Pero es fundamental que sepamos que esto no es agradable ni al masticar y que lleva horas en transformarse en algo tierno. Me termino de cortar de esta manera así mi hígado. Hacemos así, ponemos por acá. Me voy a limpiar mis manitos un segundito para poder revolver la cacerola. Revolvemos así la cacerola y de esta manera vamos a dejar cocinando a fuego no muy fuerte, a fuego tirando a medio, el hígado con una buena cantidad de cebolla. En lo posible háganlo de manera tapada, como para que justamente no se seque, y si en algún momento se nos llega a secar, anímense a echar un poquitito de vino blanco, un poco de caldo, inclusive un poquitito de agua, pero que nunca se seque la preparación, que nunca quede seca del todo, porque si no, ese hígado va a quedar más seco aún. Yo sigo cocinando esto, nosotros nos vamos a una brevísima tanda y ya volvemos con más día a día. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos. Pronto nuestro hígado encebollado con un puré con buena cantidad de manteca, como tiene que ser un puré. Así es el platito este. Tengo a la señora ya dándome su ok totalmente desde la mesa, así que muchísimas gracias. Es la manteca. Exactamente, es la manteca, como bien lo sabes.
si nos ponen la plaquita de la receta, les cuento cómo hice este hígado encebollado con manteca. Para este hígado encebollado utilicé 1 kilo de hígado, medio kilo de cebolla, una lata de pimientos asados y dacos, 1,5 kilos de papas para el puré, manteca, cantidad necesaria que fue mucha, y aceite de oliva virgen extra carbonel, cantidad necesaria.